Bueno, muchas gracias. Pues yo soy, como decía Camilo, yo soy editor en el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Nosotros somos un medio cuyo propósito es juntar a varios medios y varios aliados de la sociedad civil para hacer investigaciones que sean colaborativas y transfronterizas. Es decir, que queremos que entre todos los socios que traemos a nuestras investigaciones se investiguen temas que sean importantes no solo para todos los miembros de la alianza, sino para los varios países que están representados en esas alianzas. Entonces, como resultado de una de esas alianzas que hicimos este proyecto que se llama Mercenarios Digitales y que publicamos hace un mes, hace 2 meses, y lo pueden ver en nuestra página que es elclip.org y también en las páginas de nuestros socios. La idea de este proyecto fue investigar quiénes eran los asesores políticos que les vendían servicios de desinformación a sus candidatos, que muchas veces no solo son candidatos, sino que también son presidentes por América Latina. eh, Descubrimos muchas cosas y por lo tanto tuvimos muchos socios que están aquí. Fueron 27 socios en total, si no estoy mal, entre medios, eh, organizaciones investigadoras digitales, y organizaciones de la sociedad civil, que pueden ver aquí. eh, Representan a 17 países de América Latina y de Estados Unidos, y en todas sus páginas están parte de los contenidos. Entonces, quería contarles un poco de lo que encontramos. Como encontramos tantas cosas, hicimos tantos artículos, al final salieron 28 artículos de, de este proyecto. Los decimos dividir en 4 capítulos, juntando un poco los temas de qué fue lo que encontramos. Entonces, el primer capítulo lo llamamos Manipuladores Transnacionales. Y básicamente esta es una serie de artículos en el que nos centramos en las personas que son asesores políticos, que tienen cierta fama dentro del mundo de la comunicación política, eh, y dentro del mundo de las personas que investigan la desinformación por hacer este tipo de campañas. Entonces, un poco un resumen de lo que encontramos. Recomiendo estas historias. Las 3 historias que ven aquí tienen que ver con Fernando Cerimedo, que es un asesor político argentino que actualmente está asesorando la campaña de Javier Milei, pero antes estuvo asesorando a Jair Bolsonaro, más cercano a Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, pero estuvo en la campaña y se volvió famoso en Brasil porque el día de las elecciones o el día siguiente hizo un live en YouTube y en otros medios en el que comenzó a decir que las elecciones habían sido robadas y que todo había sido un fraude, replicando un poco la estrategia que había usado Donald Trump en Estados Unidos. Él también tiene un medio que se llama La Derecha Diario, y a través de ese medio replica y repite estas mentiras electorales por las cuales el Tribunal Superior Electoral de Brasil suspendió sus cuentas en Brasil, tanto las de La Derecha Diario como algunas de él, de Cerimedo, en Brasil. Eh, pero él además, a través de sus medios, replica otras mentiras sobre otros lugares donde también ha hecho trabajo como asesor político. Por ejemplo, en Chile estuvo haciendo campaña en contra de la nueva constitución, y publicó una encuesta que era falsa y no tenía ningún sustento, que decía que el no a la nueva constitución iba a ganar. Todas las demás encuestas decían que él sí iba a ganar, pero él intentaba posicionar esta mentira como para sembrar una duda y abrir un espacio eh, para, pues para el lado político que él estaba asesorando. Entonces, esa es una estrategia muy clara que usa él, de sembrar esas mentiras grandes y buscar posicionarse. Eh, Aquí hay otras historias de este primer capítulo. La primera que ven ahí a la izquierda, que se llama Neurona, la fábrica de engaño para las izquierdas en América Latina, tiene que ver con un consultor mexicano que se llama César Hernández y que ha asesorado a muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, en particular a Rafael Correa en Ecuador y a López Obrador y miembros de su partido Morena en México, pero no solo. Y su estrategia es crear muchas páginas
de Internet que se hacen pasar como noticieros, y en esos noticieros que luego se pautan en Facebook y en otras redes sociales se comparten también, ponen noticias a favor del candidato que está apoyando, que en el caso de Neurona, son todos candidatos de izquierda. Eh, esta que está en la mitad, que se llama Benkis, es un brasileño que se llama André Golavec, pero que vive en Panamá hace mucho tiempo. Y allá su empresa, que se llama Benkis, ha desarrollado aplicaciones supuestamente de gobierno transparente para gobiernos en Panamá, en República Dominicana y en Venezuela, pero que tienen varios problemas sobre la privacidad de los datos, que son muy fáciles de manipular por los gobiernos que contrataron esas aplicaciones, y que además ha estado relacionado con algunas, la empresa, quiero decir, la empresa Benkis ha estado relacionada con operaciones de desinformación política, sobre todo en Venezuela. Eh, entonces, ese es otro modus operandi, las apps de buen gobierno. Eh, y este es una cosa que les quería mostrar de la historia de Neurona, les decía hace un momento, de un asesor de izquierda mexicano, César Paredes. Como les decía, ellos crearon muchas páginas, pero dejaron el rastro de quiénes fueron las personas que registraron esas páginas, y así pudimos armar esta red que nos mostraba que todas estas páginas estaban relacionadas en una red, que contamos un poco mejor en el artículo, pero que ahí se va viendo cómo no eran cosas sueltas, sino una estrategia de verdad de propaganda, que muchas veces no solo era propaganda, sino también desinformación. Bueno, y otra parte de este primer capítulo es el que se ve a la izquierda, de Noticias Valdizón. Replica un poco el modus operandi de crear noticieros falsos. Eso sucedió en Guatemala. Y el de la derecha es un asesor colombiano que asesora candidatos de derecha en Colombia, y que su empresa, que se llama Estrategias y Comunicaciones, fue mencionada en un takedown de Meta, porque descubrió que estaba haciendo desinformación a favor de una candidata, perdón, en Honduras hace unos años. Pero igual siguió operando y siguió asesorando varias campañas. En Colombia hay elecciones locales en menos de un mes, y él está asesorando como 4 o 5 candidatos a alcaldías y gobernaciones. Y además de eso creó un sistema para la Contraloría y para algunas alcaldías de Colombia, en los que se monitoreaba las redes sociales de las personas que mencionaban a, a estas entidades, pero también se perfilaban si eran como voces positivas, voces negativas, y se les daba ese informe a las alcaldías y a la Contraloría. Eh, lo que causó un poco de revuelo aquí en Colombia cuando lo mencionamos, porque había varias personas muy conocidas que estaban en el campo de voces negativas perfiladas. Pablo, Bueno, nos quedan 2 minutos. ok. El siguiente capítulo es Agendas Políticas Engañosas, y les voy a contar muy rápido. Y es cómo ciertos gobiernos y ciertas entidades usan la desinformación para promocionar sus intereses. Los dos aquí ejemplos más claros son cómo Vox, el partido de derecha de España, está juntándose con políticos de derecha en América Latina para hacer desinformación y posicionar sus intereses, y cómo Rusia está haciendo una campaña de propaganda, sobre todo en Bolivia, para quedarse con sus recursos naturales, en especial el litio, y a cambio también está haciendo una campaña de energía nuclear para quedarse con el beneplácito del gobierno. Eh, También en Brasil es parte los Bolsonaros son parte de una agenda de narrativas desinformadoras que se conecta con Estados Unidos y con Trump y con la derecha estadounidense. El tercer capítulo es como los huecos que encontramos dentro de las plataformas que permiten que estas campañas de desinformación y propaganda se puedan hacer. Eh, por ejemplo, encontramos en Nicaragua que muchas cuentas que Facebook tumbó, a los meses habían vuelto a aparecer con nombres parecidos y con prácticamente la misma cantidad de seguidores. Eh,
Y el último capítulo, que es cómo operan las máquinas de influencia, les contamos un poco cómo funcionan, cómo se hacen desde dentro de algunas de estas campañas, y les recomiendo sobre todo la historia que tenemos sobre Honduras, donde hablamos con personas que son desinformadoras, que venden esos servicios, o sea, venden el servicio de crear los ejércitos de bots y de trolls, y dicen que lo hacen en Honduras porque es un lugar donde no hay regulación, y es muy fácil hacerlo sin sufrir ninguna consecuencia legal o política. Y hay muchas Pablo, otras nos historias. agota el tiempo en este momento. Bueno, pero muchas otras historias les recomiendo, si no, perdón por esto, que vean este video